Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí, como director del instituto, presentar al doctor Darío Saldaño, que es un gran amigo de hace muchos años, un excelente colega, marca tendencia en el fuero y tanto para mí como para el resto del instituto, la verdad que es un honor poder compartir esta jornada. No los interrumpo más porque lo interesante va a ser que lo escuchemos a Darío con la formulación de la teoría del caso y la dogmática penal, con su visión muy particular. ¿Qué tal? Cuando dijo un colega que marca, hizo la pausa, marca activo, dije, se manda en cualquier momento, porque no, por lo menos marca tendencia. Bueno, empezamos bien. No, a ver, lo que yo agradezco profundamente la invitación que me hacen, pero no les voy a decir nada que ustedes no sepan. Esto es lo principal, esto es lo que tienen que asumir para poder interpretar a lo que me voy a referir. Todo lo que yo diga, ustedes ya lo saben. Lo que por ahí vamos a hacer es sistematizarlo un poco, ordenarlo, dejarlo de una manera más ordenada y darle un propósito. Pero son todas cosas que ustedes, normalmente quienes acusan y quienes defienden, lo hacen. Entonces, desde ese punto de vista es que se va a centrar la presente exposición. Yo soy de la postura, esto le decía a Juan y a los chicos antes de empezar, que comparto, que mucha gente del fuero comparte, en que el sistema acusatorio adversarial está de plena vigencia en nuestro ordenamiento procesal de la provincia de Buenos Aires, no solamente para los juicios por jurados, sino para todos los juicios. Esto viene por dos razones. Una, porque es el sistema que más garantías brinda en favor de las defensas y de las acusaciones en razón de la cientificidad con que se estructura el litigio a partir de ese tipo de sistemas. Eso nos brinda dos cuestiones. Una, por un lado, calidad de la información y por otro lado, nos da también calidad institucional. ¿Por qué? Porque las reglas de juego son mucho más explícitas, mucho más específicas que las de un ordenamiento procesal, donde todo queda librado a la discrecionalidad del juez, a las facultades ordenatorias, instructorias de un juez que nunca, artículos que nunca dicen nada, pero que dejan al arbitrio del juez cómo se va a desarrollar el debate. Entonces, desde ese punto de vista, eh, esta posición de que de pleno derecho está vigente el sistema acusatorio adversarial tiene jurisprudencia que así lo avala, la declara. Por ejemplo, voy a citar uno de los últimos fallos del Tribunal de Casación, causa de la Sala Quinta, 93-188, voto del doctor Buchut, y así hay muchos antes, inclusive el doctor Carral también ha realizado fallos. ¿Qué es lo que dicen estos fallos en su mayoría? Generalmente no se centran sobre esa cuestión, sino en el obiter dictum. Se refieren a este tipo de cuestiones por alguna cuestión incidental que han planteado las partes. Lo primero que dicen es que la prohibición genérica de preguntas sugestivas que había en el artículo 101 del Código Procesal anteriormente fue derogada por imperio de la Ley 14.543 cuando introduce el proceso acusatorio adversarial para los juicios por jurado. Es decir, que no hubo una eliminación expresa para los juicios por jurados y dejó vigente para los juicios técnicos, sino que de pleno derecho suprime la prohibición genérica. Y después del juego armónico del 360 y del 342, inciso 4 del Código Procesal, surge que hay un fundamento legal para que esté de pleno derecho vigente este sistema. Es decir, que excede, sobre todo en lo que es la valoración probatoria y lo que es en los interrogatorios y contrainterrogatorios. La principal cuestión a tener en cuenta en todo esto es que el sistema acusatorio adversarial es el sistema que más garantías brinda por el momento, ¿no? Esto no significa que sea algo estático, porque de hecho cuando salieron los primeros acusatorios y pasábamos del inquisitivo al acusatorio, nos sentíamos en el primer mundo jurídico porque
parecía que habíamos encontrado el remedio a todos los males políticos. La realidad que no fue así. Y en este momento en particular es, digamos, por ahí el sistema que más garantías brinda. Y brinda más garantías básicamente porque deja en las partes la producción de la prueba, le brinda facultades a las partes en igualdad de condiciones y rompe con una concepción de desconfianza que existía previo a este sistema entre las partes. Si bien hay funcionarios judiciales, también hay, la mayor parte son litigantes particulares. Y muchos habrán observado cierta disminución de sus posibilidades de acceso a la información en los procesos penales. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, vos para ver una causa hoy tenés que pedir el alta, si no sos parte, te dan por 24 horas. Si alguno me puede decir una norma, una resolución, una disposición del Ministerio Público lo que avale esa, esa posición, esto ha sido discutido incluso en el jurado de enjuiciamiento, en denuncias que se han producido, no existe. ¿Sí? Y si alguno de ustedes vio a algún defensor oficial pedir un alta SIM en alguna causa, también que me lo cuente, porque yo no la vi nunca. Es decir, que tiene pleno acceso a información por el tiempo que quiera, que ustedes y yo no tenemos. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué hablo de una disminución? Tan difícil me van a decir ustedes es mandar un escritito de 2 renglones para pedir alta SIM. No, no es difícil, pero sí es limitante. Y es limitante porque, por ejemplo, podés, cuando vos tenés pleno acceso, podés ver si un testigo está denunciado, podés ver determinada cantidad de información que la ves absolutamente limitada en su colección en este momento. Segundo punto, ¿esto realmente es malo en sí mismo? No lo sé. Lo que sí sé es que está en un contexto de desconfianza hacia las partes del proceso en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué lo digo? Básicamente por una razón. Todos los que litigan en la provincia de Buenos Aires, litigan en lo federal, van a encontrar una diferencia sustancial. Y es la siguiente, vos en lo federal tenés causas de terrorismo, de delitos internacionales, delitos gravísimos, los delitos más graves que se tramitan por el fuero federal. Y vos, con tu quit y una contraseña, entras y tenés acceso. En la provincia de Buenos Aires, para ver un desalojo de un local en un barrio, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, necesitas un token que lo tenés que comprar, un PIN de 8 dígitos, una contraseña, y un montón de circunstancias limitantes más. Entonces, hay algo que está fallando en eso, es decir, hay un principio de desconfianza hacia las partes que pone todo ese tipo de obstáculos en el ejercicio profesional. En ese contexto es que se dan este tipo de cuestiones a las que me refería, ese tipo de desigualdades. De hecho, hay investigaciones que han hecho sociólogos con respecto a este tipo de cuestiones. La última fue a partir de peticiones que se hicieron en el Fuero Federal, porque quienes iban a las prisiones federales se encontraban con que el defensor oficial podía entrar con celulares, con notebook, y el defensor particular le sacaban todos los elementos. Entonces vos tenías que, no sé, ver a tu cliente y mostrarle un video donde lo incriminaba, no podías. En cambio, el defensor venía y le mostraba el video de su notebook y podía darle un montón de información más y preparar más la defensa porque le daban más posibilidades. Entonces, a partir de ahí se están haciendo estudios en este momento sí, en relación a ese tipo de diferencias. Uno de los que está llevando más adelante esto es, bueno, uno de los profesores míos del doctorado, que es Iñaki Anitúa, no sé si lo ubican, Gabriel Anitúa, que es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de El Salvador, y por la UBA, y es quien está llevando adelante este tipo de investigaciones sobre las desigualdades entre los defensores y los defensores oficiales. En realidad, entre el sistema y los abogados libres serían las desigualdades. Y esto genera, digamos, una
un desequilibrio que el sistema acusatorio adversarial en cierta manera repara. Y no es un problema del sistema aquellas cosas que están fallando, sino un problema de cultura jurídica. Más de una vez, los que por ahí hablan conmigo me habrán escuchado decir esta cuestión. Es decir, el sistema acusatorio adversarial, por ejemplo, prevé que vos puedas entrevistar a los testigos, víctimas, a quien sea. Y la realidad es que cuando vos vas a ver un testigo, ¿el testigo qué hace? Le pregunta al vecino, al primo, al amigo abogado. No, dejate que cite el juez y no te viene. En cambio, cuando el fiscal lo llama, sí va para la entrevista. Entonces, es decir, pero es una falta de cultura jurídica, no es atribuible ni a la fiscalía ni al sistema en sí, sino a la sociedad que todavía no ha aceptado eso como normal, a pesar de que lo ve en las películas, que lo citan al estudio, que le ponen el micrófono sobre la mesa y se entrevista. Y eso es prueba muchas veces, bueno, acá está en ese proceso de realización. Pero ese tipo de posiciones entre las partes, de igualdad entre las partes, es lo que va generando las garantías. Entonces, en este sentido, cobra relevancia cómo vas a formular tu labor profesional. Y en un sistema acusatorio adversarial, la formulas a partir, ya sea acusando o, o defendiendo, a partir de la teoría de caso que formulas. ¿Por qué le decimos teoría del caso? Porque no podés decirlo de otra manera, porque engloba muchas cosas el concepto de teoría del caso. Si vos agarrás las teorías de litigación, que sean Duche, Weitemann, que son chilenos, ellos se centran en lo fáctico. Los americanos también se centran en lo fáctico, pero le dan un poco más de relevancia a lo probatorio. Y los autores argentinos ponen en igualdad de condiciones lo fáctico, lo probatorio y la teoría jurídica. Y creo que por ahí es, para lo que es nuestra cultura jurídica, lo más adecuado. Y digo que lo más adecuado porque es lo que abre paso a un análisis integral del caso. Todos los que están acá, cuando tuvieron que resolver un caso, hicieron los pasos intuitivamente, lo hicieron, no sistemáticamente como ahora te lo enseñan con las técnicas de litigación, pero intuitivamente valoraste jurídicamente, valoraste qué prueba tenés, valoraste qué hechos había. En una época, me acuerdo, no sé si a vos te lo enseñaron así, hace muchos años te enseñaban a trabajar con la mesa de tres patitas. No sé si te enseñaban, que te decían, el proceso penal es una mesa de tres patitas. Tenés autoría, tenés calificación y tenés materialidad ilícita. Fíjate cuál es la que está más débil, porque esa es la que tenés que trabajar para que se caiga esa mesa. Era como te enseñaban a poder afrontar, digamos, una cuestión. Pero en realidad estabas construyendo una teoría del caso de una manera por ahí menos sistemática que esto es con el código anterior, con el código de Freire, que te enseñaban a trabajar así. Y hacías defensas netamente procesales, es decir, cuando hablabas de materialidad ilícita, estabas hablando si el hecho estaba probado o no. Veías levemente la teoría jurídica cuando veías si se adecuaban a una calificación y después te fijabas quién era el autor. Y en base a eso era que podías resolver la cuestión. Hoy la cuestión funciona igual, pero de manera más sistemática. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es establecer en qué momento vamos analizando cada una de esas patitas y con qué grado de profundidad. Intuitivamente, cada vez que digo intuitivamente me estoy refiriendo a que no lo sistematizamos y lo hacemos desde el sentido común y no desde la ciencia. Intuitivamente lo que hacemos es primero valoramos y, y clasificamos. Es el primer momento de aproximación a la teoría del caso de manera intuitiva. Y a partir de ahí es donde nosotros establecemos qué es lo que queremos probar, lo que queremos defender o acusar y qué es lo que queremos probar. Con el sistema acusatorio adversarial nos encontramos que la cuestión es mucho más compleja. Si bien esto presenta una paradoja, porque el sistema acusatorio adversarial nos lleva a un derecho penal más simple, más despojado de un montón de cuestiones que antes hacían a los procesos penales.
el tema de planteos constitucionales como eje de una defensa o planteos procesales o negativas a expresar la teoría del caso, a declarar a todo y ver qué pasaba. Es decir, si nosotros nos ponemos a compararlo con un partido de fútbol, era en vez de preocuparnos de meter goles y de que no te los metan, en discutir el reglamento mientras otras personas estaban metiendo los goles y no lo estaban atajando. Entonces, eso pasaba y había un juez que decía qué goles valían y qué goles no valían. Este era un proceso anterior, te digo para graficarlo de una manera así, bueno, sencilla en cuanto a lo que actualmente es. Este proceso penal, si bien tiene esa simpleza, también tiene una complejidad. La complejidad es la colección y la clasificación de la información. Vos tenés muchísimos hechos de los cuales tenés que seleccionar los jurídicamente relevantes para tu teoría del caso. Vos tenés que hacer análisis confrontativos. Una teoría del caso no es lo que a mí se me ocurre, sino surge de la confrontación entre dos hipótesis, la mía y la de la contraria. Si yo formulo mi teoría del caso solo, sin confrontarla, seguramente estoy cometiendo un error, y un error grave, porque no voy a saber si mi teoría del caso es fuerte o débil, que es la otra característica de las teorías del caso. Si la teoría del caso que yo analizo eh, tiene déficit, la única manera que lo voy a detectar es previamente, sin pagar un costo en el proceso, va a ser en la medida que yo pueda confrontar ambas hipótesis y de una manera lógica pueda clasificar los elementos. Y acá es donde entra la relevancia de el otro tema del título que medio pretencioso que yo le puse de teoría del caso y dogmática. Pero la dogmática es lo que sirve para ordenar qué elementos jurídicamente relevantes voy a clasificar. Colecto todos, clasifico aquellos que sirven para lo que queda de confrontar ambas hipótesis. Muchas veces las hipótesis no son confrontables. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, la otra hipótesis es más fuerte que la mía o está probada por sí mismo. Se aparece una persona fallecida y, qué sé yo, con un cuchillo en la espalda, difícilmente voy a hablar de un suicidio, de algún accidente o de algún tipo de otras situaciones, porque tengo un hecho concreto. Podré buscar un análisis alternativo a las circunstancias periféricas. Esto nos da también otro elemento que nosotros tenemos que medir al momento de formular nuestra teoría del caso. Que los hechos, no necesariamente nosotros debemos centrarnos en los hechos que son centrales, sino que podemos centrarnos en cuestiones y hechos periféricos. Y ahí toma relevancia la dogmática. Porque si yo no puedo discutir que maté a una persona, sí puedo discutir el por qué la maté. ¿Se entiende? Entonces, ahí, si voy a hablar de una legítima defensa, si voy a hablar de un error, estoy hablando de dogmática. Pero por supuesto que yo no puedo ir a decirle, menos a un jurado a hablarle de dogmática. Pero sí me sirve para ordenar y clasificar la información que colecto. Entonces, yo para poder saber exactamente qué es lo que a mí me va a servir como herramienta de litigación, es poder saber los elementos de esa herramienta que voy a tener, de esa teoría del caso. Entonces me tengo que poner a pensar, ¿cuál sería el elemento fundamental que tengo que tener en una teoría del caso? Y el primero, un criterio de verdad hacia mí, de verdad hacia la contraparte. Por más que a nosotros, por lo menos los más grandes, nos formamos en algún tipo de esquema de procesal donde no le dábamos tanto valor a la verdad en el proceso, lo cierto es que la buena fe y la verdad en un sistema acusatorio adversarial tiene un valor y es la regla, porque si no, el costo lo pagás, si no, no podés sostener determinadas versiones, más cuando esa falta de verdad ingresa al proceso por vía de prueba testimonial, porque una de las características del sistema es esa posibilidad de control de la prueba a través del contraexamen, del contrainterrogatorio, sí te permite preguntas sugestivas, que sí te permite una serie
cuestiones que sirven para controlar cómo ingresa esa información y la calidad de esa información. Son los dos momentos que el acusatorio adversarial valora al momento de ir generando una hipótesis. Entonces, lo primero que cuando tenemos ese criterio de verdad, nosotros vamos a empezar a ver las características de una teoría que debe tener una teoría del caso. Primero debe ser lógica, es decir, no puede confrontar, no puede ser ilógica. Yo no puedo hacer cosas que vayan contra una cuestión razonada. ¿Por qué? Porque va a haber un control de legalidad, va a haber un control de logicidad por parte del juez o de la contraparte. Es decir, donde me van a marcar y me van a hacer pagar el costo por los errores. Tiene que ser flexible, es decir, porque la teoría del caso yo la empiezo a construir desde el primer momento que tomo contacto con el caso. Y cuando llegue al juicio, tengo que ser permeable y flexible para todas las modificaciones que haya que hacerle. Porque muchas veces la información que tenemos al inicio de una causa no es la misma que tenemos al momento de llegar a un alegato de apertura o a un alegato de clausura. Entonces tenemos que tener la flexibilidad suficiente. Y esa flexibilidad va a venir de una cuestión técnica que es tener la menor cantidad de elementos posible, porque mientras más elementos tenga, más posibilidades de contradicción hay. Entonces, seleccionar los más fuertes, los más probados, los más claros, y no dar lugar a confrontación. Debe ser intuitiva, o mejor dicho, no debe ser contraintuitiva. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es especialmente para el caso de jurados. El jurado va a interpretar los hechos de manera distinta, pero lo vamos a interpretar nosotros. El jurado va a interpretar los hechos desde el sentido común y no va a entender algún tipo de cuestiones que jurídicamente para nosotros son normales, ¿sí? Una imputación objetiva, al, algunas causas de justificación, no las va a entender. El jurado normalmente tiende a encontrar relaciones causales en los hechos. Entonces nosotros tenemos que ser, no podemos ser contraintuitivos, tenemos que tratar de encontrar ese sentido común en la manera en que formulamos la teoría del caso. Cuando nosotros hablamos de hecho, la realidad es que en el proceso no ingresan hechos, esto que decía Tarufo, que no ingresan hechos, lo que ingresa es una versión de los hechos ya pasaron. El tipo que se murió, lo que se robaron desapareció, lo que se quemó, es decir, pasó en otro tiempo, en otro lugar. El proceso se está llevando en un tiempo y en un lugar distinto al que sucedieron los hechos, por lo tanto no son hechos, ¿sí? Sino que son descripciones de los hechos. ¿Y esto qué nos trae? Que la teoría del caso debe ser descriptiva. ¿Para qué? Para darte la idea más acabada de esos hechos que sucedieron en el pasado. Entonces esa reconstrucción histórica tiene que tener una cierta característica de descripción. Debe ser empírica, ¿sí? La teoría del caso debe recurrir a elementos empíricos. ¿Y por qué? Porque digamos, el sentido común se basa muchas veces en la experiencia. Eso no implica centrarse solamente en la experiencia. Suponete que yo diga que, no sé, si vos agarrás el horno de la cocina está caliente. Y seguramente mucha gente que lo ha tocado sabe que está caliente, pero siempre y cuando esté prendido, ¿sí? Pues esté encendido, esté en funcionamiento. Es decir, que la experiencia nos dice que puede estar caliente, pero no nos asegura que en el momento que se tocó estaba caliente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es decir, entonces, ese componente empírico hay que tenerlo en la teoría del caso, porque eso es lo que orienta, es lo que le da información, es lo que acredita para el sentido común, para la intuición del jurado, la veracidad de tu relato. Es decir, la posibilidad de creer que lo que está diciendo puede pasar y que su experiencia le diga que en algún momento pasó o que supo que a alguien le pasó. Eso tiene un poder de convicción y de persuasión mucho más importante que cualquier teoría jurídica que vos le puedas exponer. Entonces, tiene que tener ese componente empírico. Siempre la teoría del caso en la referencia en que vos vas a generar. Por supuesto que no hay que ser,
llevado al extremo, pero sí hay que recurrir a eso. También decíamos que debe ser persuasivo, es decir, y cuando decimos que debe ser persuasivo, no nos referimos a sobrecargar de adjetivos, ni de que por ahí eso resulta muchas veces chocante, que nosotros digamos que esto está claramente, no sé si tiene la calidad de información que uno tiene que brindar, pero sí debe correlacionar y debe ser categórico en cuanto al tipo de información. Entonces, la persuasión va en cuanto a lo categórico que sos, en la información que das y en las referencias que vos haces al sentido común, a la experiencia y a la lógica. Entonces vos vas estructurando ya ahí una cuestión ya más sistemática. Y vos sabés, podés detectar vos mismo cuáles son tus debilidades, que eso también es importantísimo, porque vos en ese momento vos vas sabiendo qué te puede venir en contra. La dogmática te brinda todos esos elementos. Supongamos que nosotros tenemos que discutir un tema penal, siempre vamos a discutir en base a una cuestión, que es la imputación. O nos defendemos de la imputación o estamos imputando. No hay otra posibilidad en el proceso. ¿Sí? La imputación funciona, y esto tiene relevancia porque nos habla de cómo se debe construir en esta parte la teoría del caso. Por ejemplo, autores como Ruska, por ejemplo, nos hablaban de que la imputación tiene dos niveles, ¿no? Hay una imputación de primer nivel, que es la imputación de los hechos, la adecuación del hecho a la norma. Y una de segundo nivel, donde vos haces un análisis normativo, pero que por ahí está disociado de los hechos. Supongamos, qué sé yo, a ver, un homicidio doloso común está dentro de lo que sería el primer nivel. Y un preter intencional podría estar, o un dolo eventual podría estar en un segundo nivel. Un homicidio, por ejemplo, culposo o, o un 193 bis, bien cuando las pruebas de velocidad o destreza de los vehículos, eso también podría generar algún tipo de imputación del segundo nivel si hubiera una consecuencia a partir de esa situación. Porque una vez me tocó un caso en el cual vos tenías una imputación culposa del 84 bis, un homicidio culposo agravado, pero para todos los partícipes de una picada. Es decir, pero donde el 84 bis te dice claramente el que causare la muerte a otro, es decir, establece claramente una relación causal, y sin embargo vos tenías objetivamente imputados a todos los que habían participado en esa picada. Y, y la realidad que ahí te encontrabas con una imputación, claramente una imputación de segundo nivel, claramente con una imputación normativa. Entonces, lo que tenías que ver era la valoración de esos elementos. Y eso es un elemento que te brinda la dogmática, y ahí es donde vos tenés que tener la claridad suficiente para poder construir una teoría del caso para los distintos niveles de imputación. El otro punto que la dogmática te brinda para poder construir tu teoría del caso es cuando te encontrás con elementos que nosotros por ahí en la práctica diaria los desechamos, los ignoramos, pero por una cuestión de práctica, no porque realmente no sean importancia. Eh, que es, por ejemplo, como los elementos de valoración globales del tipo, tipicidad conglobante, como le gusta decir al doctor de Vargas. Pero, la realidad es que ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en materia de delitos de peligro abstracto, por ejemplo, toma especial relevancia. Bueno, en el 193 mismo, es carga fiscal probar que no había autorización en estupefaciente, que es lo más común y nosotros lo ignoramos, que pide que tiene que haber un destino ilegítimo, por ejemplo, para poder atribuir la tipicidad a cualquiera de los elementos. Generalmente nosotros no le damos bolilla, presuponemos que el destino es ilegítimo, hasta los propios defensores lo hacemos, descuidamos eso, pero imagínate un caso, por ejemplo, de transporte de estupefacientes. Te para en la calle, vos venís y, no, mire, yo le saqué la droga a mi hijo y la iba a llevar, ¿me entendés? Ahí el destino era legítimo.
y andaba con transportes y materialmente estaba transportando. O el policía que agarra, saca la droga del allanamiento y la lleva, la debida autorización la tiene, legal. Es decir, que tienen valor esos elementos que la dogmática te introduce al momento de formular tu teoría del caso. La dogmática te da eso, te da esa capacidad de análisis. Decía el doctor Jacobucci, los que han pasado por la Austral, se acordarán, de que la dogmática es como ir al bioquímico, vos llevas un frasquito con un líquido amarillo. Si vos no sabés trabajar, le vas a decir, mire, usted me trajo pis. Si sabés trabajar, vas a decir, acá está esto y esto. ¿Se entiende? Eso es lo que te permite la dogmática en el análisis de la teoría del caso. Ese ejemplo tan simple que daba Jacobucci nos deja entrever cuál es el valor que tiene esta herramienta de análisis. Entonces, vos te encontrás que tenés un primer momento donde tenés que analizar y un segundo momento donde tenés que proponer ese análisis en los tres niveles que veníamos hablando, en el nivel fáctico o representación de los hechos, en el nivel probatorio y en el nivel de la teoría jurídica. Cuando hablas de teoría jurídica en derecho penal, estás hablando de teoría del delito, no estás hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Y por qué digo esto? Si bien nosotros hablamos de dogmática, dogmática en realidad no es un patrimonio exclusivo del derecho penal. La dogmática está en el derecho civil, está en todas las ramas del derecho. La dogmática en el derecho penal se materializa en la teoría del delito. Entonces, es el elemento, es la herramienta que nosotros tenemos que tener como marco teórico, referencial y configurador de los elementos fácticos que contamos para poder construir una teoría del caso eficiente. Entonces, esto nos lleva de vuelta a donde empezamos. Si nosotros entendemos que el sistema acusatorio adversarial es lo que más nos garantiza en este momento la igualdad de las partes, lo que más garantía nos da, y a nuestro juicio, o por lo menos de alguna gran mayoría de las personas que están en este momento operando en el sistema jurídico de la provincia de Buenos Aires, ha ingresado de pleno derecho, te encontrás que tenés que prestarle atención, tenés que darle valor y tenés que entender que a partir de esta situación que es real, que está pasando en este momento, están poniendo en vigencia diferentes garantías que son palpables. Es decir, por ejemplo, cuando vos estás haciendo un contraexamen, estás garantizando que se está cumpliendo, por ejemplo, con el 14.3e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el derecho a la confrontación, con el 8.2 de la Convención Americana, es decir, obviamente con el 18 de la Constitución Nacional. Estás dándole cuerpo a todo ese tipo de garantías. Lo que pasa es que en un momento anterior, en el momento donde vos, que eso ya lo tenés que tener incorporado, mecanizado, para cuando llegás al segundo momento, que es el momento de valoración, ya podés analizar a partir de teoría del delito, clasificar, seleccionar, mejor dicho, colectar, clasificar y seleccionar los elementos fácticos. Una vez que hiciste todo esto, construiste tu teoría del caso de la manera más eficiente. Tenías un universo así, llegaste a un universo de pocos elementos, pero valiosos y de calidad de la información. Entonces, todo eso se trataba de... Y por eso yo les empecé diciendo que no era algo que ustedes no supieran, es algo que todos ustedes sabían, es algo que todos ustedes en algún momento de su carrera, o muchos momentos, lo hicieron, pero que ahora está sistematizado. Así que me parece que por ahí este sería el marco en que la exposición a la que me invitaron eh, permite que ustedes, bueno, me pregunten o intercambien lo que quieran, porque en realidad es medio aburrido que estén yo permanentemente hablando de cosas que, como les dije, ustedes ya saben. Así que bueno, quedo a disposición. Como aplaudir. No, gracias a usted por ayudarme. Y el aplauso para usted, güey. Bueno, el que quiera, que empiece con las preguntas. Los debes. Vos tendrás, y ahí también ustedes. Sí. Recién hablaba Darío con el tema de la plasticidad de la teoría del caso, ¿no? Sí. ¿Cómo
cómo hacer para prever, uno también ve cuando ve cuáles son los hechos y la acusación, para prever un cambio en la calificación legal en el medio del proceso, como nos suele aparecer y que nos dan poco tiempo como para preparar una nueva defensa. ¿Cómo hacer para prever eso y que esos 10 días que nos dan, lo sumo, no nos agarren de sorpresa y poder construir una hipótesis alternativa de acusación que no la tuvimos al principio, pero que puede surgir en el camino? A ver, la regla en cuanto a la construcción de la teoría del caso para la flexibilidad es que los elementos sean los menos posibles. En la medida que vos más elementos tenés, menos flexibilidad tenés. Vos vas a los elementos fuertes. Y a todos nos ha pasado de que nos cambian la calificación. Es verdad que los 10 días son escuetos, pero la realidad es que todos la vemos venir. Es muy difícil que no la veamos venir. No lo tomes como, pero si no la viste venir, no necesariamente es un problema del proceso, no necesariamente es un problema de la fiscalía, por ahí es un problema mío que no la vi, ¿entendés? Porque en realidad, esto vos ya tenés experiencia, sabés, me imagino que nunca te sorprendió, nunca te pasó un caso así, pero sí... Que da pocos días, sí. No, que tampoco días sí, pero sorprenderte no te sorprendió nada, no jodas, eso, ya te conocen, Diego. No, no te sorprendió nada. A ver, lo que sí te puede pasar es que eso sí es sorpresivo, es que al momento del requerimiento de elevación al juicio aparezca alguno pidiendo que no radique un correccional, por ejemplo, porque va a ampliar la acusación y te encontrás con que la plataforma fáctica no tiene nada que ver y generalmente eso lo hacen los particulares damnificados, así que, o lo hacemos los particulares damnificados, y eso sí es sorpresivo, pero también eso sí puede ser imprevisible porque el tipo está pensando en una situación que no probó, que no insinuó, que no invocó durante toda la instrucción y está pensando en llevarla para el juicio, lo cual es legítimo, pero eso sí puede pasar, pero en la otra vos vas viendo los elementos que van surgiendo y más de uno está cruzando los dedos abajo del escritorio que no lo vean, ¿viste? Sí, eso. Pero no, creo que la flexibilidad es ir acomodando a todo eso, son situaciones extremas. ¿Quién los hace una pregunta a la doctora? Me amenazó que venía a ponerme nervioso. Marcelo, Yo esto te quiero preguntar, Darío, normalmente, o a mí, ¿sabes qué lugar? Agarrás o sea, yo digo cuál es el momento en el que empezás a armar tu teoría del caso. Básicamente, cuando agarrás una causa desde los inicios, la causa misma o lo que va obrándose adentro de la causa, los elementos que se van incorporando, te van formando ya a vos, o mejor dicho, sí, te vas formando ya vos una teoría de caso que me parece que tendría más que ver con la del fiscal, ¿no? Ahora, en una defensa activa, vas agregando elementos para llegar al juicio con una hipótesis que le salga competir a la hipótesis del Ministerio Público. Si ves que no llegás, te amparás y considerás que es una teoría del caso pararte en la inocencia. A ver, hace un rato hablaba de que vos tenés elementos centrales y elementos periféricos. Hay veces que el elemento central, el hecho central de la teoría del caso, no lo podés confrontar, no lo podés rebatir, no lo podés controvertir y vas al periférico. Es decir, es normal que vos vayas colectando, para eso está la instrucción, elementos de prueba que hagan a tu teoría del caso. Pero la teoría del caso la empezás a construir no cuando viste la causa, cuando te llamó por teléfono el cliente y te dijo, me pasó tal cosa, y entonces vos empezás a tener una representación mental básica, limitada por la falta de información, pero la empezás a tener. Entonces empezás a construir ahí una hipótesis. Después, lo que vas a hacer cuando tengas acceso pleno a la información es ver cuáles realmente las posibilidades de construcción de esa hipótesis y a partir de ahí es donde vas a ver, esto funciona de una manera muy concreta. Siempre que vos construís una hipótesis, tenés esa instancia valorativa previa donde, por ejemplo, podés o debés considerar, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de infancia, por ejemplo, todas las perspectivas que son, muchas, que son obligatorias.
y sabés que si no la usás vos, la van a usar en tu contra, y tenés que considerarlo como un hecho. Vos pensá, por ejemplo, el defensor de Grey. ¿Saben quién es Grey? Guillermo Grey era un funcionario tucumano que lo acusan de abuso. Se hace un juicio oral, se anula ese juicio. Tenía una defensa impecable, Grey, impecable. Llega a la corte y la corte revoca todo en virtud de que ante el interés superior del niño, las formas procesales todas ceden. ¿Sí? Ese es el fallo, es GGE sobre abuso sexual, Corte Suprema de Justicia de la Nación, no me acuerdo el número, de 18934, que era el número. Bueno, en ese fallo queda, tendrá 2 años, 3, no más de eso, la perspectiva de infancia queda consagrada y empieza en Argentina un estándar mucho más definido jurisprudencialmente sobre este tipo de análisis. Entonces vos cuando vas a construir tu teoría del caso, no podés dejar de pensar que esto te puede pasar y que te va a pasar. ¿Entendés? Fallo Rivero Alberto, abuso sexual, soldado que, no sé, un fallo donde una soldado denuncia que su jefe la violaba, qué sé yo, y había una relación de subordinación. Bueno, ese fallo toma toda la perspectiva de género y realiza una construcción en cuanto a cómo se debe valorar la prueba. Entonces vos, si tenés un caso parecido, tenés que saber en la construcción de tu teoría del caso que esa perspectiva de género va a entrar y que la valoración de la prueba va a ser de tal o cual manera. Entonces tenés que centrarte en cómo te acreditas en eso. O los casos de abuso sexual, que palabra contra palabra, vos sabés que si no tenés una evidencia que igualmente fuerte que la palabra de la víctima, no va a prosperar. Entonces tenés que ir a los elementos periféricos. Y no porque no sea controvertible, a diferencia de, no sé, del ejemplo que damos de la muerte, sino por el valor probatorio. Te pones en el segundo nivel de la teoría, es decir, en la teoría probatoria. Decir, bueno, ¿tiene valor la imputación de la víctima? Sí. Hay fallos que dicen que, fallos de casación de la provincia de Buenos Aires, que le dan valor al testimonio único de la víctima en la medida que sea lógico, que no sea autocontradictorio. Bueno, este fallo que cité recién es uno, por ejemplo, de los que le da ese valor. Eh, y tenés que considerarlo. Necesariamente tenés que considerar lo que son las variables que te vas a encontrar en el proceso. Y esto tiene que ver por ahí con la pregunta de Diego, también con la flexibilidad que tenés que tener. Sí, también Darío, que tocaste el tema del género, también hay como una dogmática astillada en el género, y también existe que vos sos especialista en dogmática, en algún tema, la legítima, pero la legítima es el dispensa se repite, de hecho hemos tenido casos donde venían a dar efectivamente no, que era como repetido, y si quiere evaluar realmente los institutos, o sea, los requisitos que se estaban analizando. Ahí también creo que más allá de la cuestión probatoria, también pasa esto que la dogmática se va construyendo por sobre los propios institutos, por ejemplo. Sí, lo que pasa, a ver, la dogmática tiene una tendencia a buscar constantes en todas las figuras y todas estas perspectivas que se van incorporando a partir de los estados empiezan a ser variables. ¿Por qué? Porque dependen del operador si las aplica o no. Por más que haya una ley Micaela que te obliga a capacitarse, la realidad es que queda a conciencia del operador si la aplica o no, y después será en materia de revisión o no. Generalmente se revisan y se adecúan a estos estándares internacionales, pero la realidad es que hoy por hoy son variables, que tenés que considerar como tal, como variables, como que puede que lo apliquen, como que puede que no, pero que no están por encima de la norma. Eso muchas veces viste que encontrás, va, por lo menos en Instagram, aparecen dogmática penal con perspectiva de género, qué sé yo, y es válido, pero la realidad es que lo que realmente debería ser es cómo la perspectiva de género genera nuevas categorías fácticas, pero no categorías dogmáticas.
no integra categorías dogmáticas. Por ejemplo, bueno, habrás visto el libro de Sofía Curatora. Sí, La niña, ¿viste? Pero el error que confunde es que cree que el género es una categoría dogmática y no lo es. no, porque de hecho, por ejemplo, el tema de la inmediatez, inminencia, Mm. no es, no es que cambia el término del tiempo por el género, sino Claro. que cambia la categoría. Primero se estudia la cuestión cronológica y temporal, y después, bueno, se ve que es aplicable como un peligro Pero en un constante. momento valorativo previo. O, bueno, y Ese después, es el bueno, tema. un ciclo de violencias genera un peligro constante, una amenaza constante de darse, efectivamente, por eso es inminencia. Ser breve. Sí, sí, pero no es una categoría dogmática. ¿Por qué? Porque no está específicamente dentro de los elementos tipificantes, de los elementos justificantes, o por ejemplo, cuando hablamos de dolo, por ejemplo. Vos fijate, por ejemplo, un caso que creo que llevaban ustedes, ¿no? De esta chica que choca la moto, que iba, Marcelo, esa que iba pasando los semáforos. Felicitas, Claro, suponete, vos tenías claramente las dos posiciones del dolo. Tenías un dolo de antijuricidad, bueno, se usaban los semáforos, pero de ahí al dolo típico, dabas a kilómetros. ¿Entendés? Y yo veía como Fernando, que trabajó en mi estudio, eh, yo lo hablaba con él, le decía, pero escúchame, ¿tenés condiciones equivalentes ahí para analizar ese dolo eventual que estás viendo? Porque tenés que probar que ella vio la moto. Y ahí el desinterés cobra relevancia en eso, no en la eventualidad que puede pasar una moto, como puede pasar cualquier otra cosa, o no pasar, pero es como que se forzó esa figura, ¿entendés? Entonces, todo ese tipo de forzamiento de las categorías dogmáticas lo ves en el género, por ejemplo. Sí. Es dolo. Mira, Acción. yo si querés te contesto con otro caso más mediático ahora. Nah, sí, pero a ver, los casos mediáticos tienen una dinámica y una lógica propia que satisface el interés del público y no bueno, realmente el orden jurídico. Ahora nosotros con el doctor, con los doctores que están ahí, con Ramiro y Lucero, tomamos la representación de la doctora McIntosh. Vamos a ver si la justicia de género nos permite. No, realmente una situación complicada, pero supongo que una cuestión así. Patricia es amiga también de Julieta. No, por ejemplo, ahí no hay cuestión de género, no hay nada, ¿entendés? eh, y muchas personas en otro tipo de situaciones. Acá, bueno, porque todos conocemos de qué se trata, ¿no? Pero suponete que no fue un caso tan mediático. En realidad, mucha gente tiene la tendencia a incluir este tipo de situaciones de género indebidamente y eso lo único que hace es bajarle el precio a las garantías del género. Eso. De hecho, ahora con Góngora, la última resolución de Góngora, un alivio para quienes pensamos en clave de género, justamente de esta manera, ¿no? De no ampliar todo, porque si no va a estar nada. Lo que pasa es que, a ver, con Góngora lo que nos encontrábamos era que había una aplicación mecánica y equivocada. Pero vos fijate que, por ejemplo, muchas fiscales, defensoras de cuestiones de género, como la Boceta, por ejemplo, en Cordera, por ejemplo, votaron racionalmente. No votaron, dictaminaron racionalmente y vos podías pensar a partir de ahí otra situación. Estás en el tema género o perspectivas, género de valoración. ¿Vos crees que es necesario tener una perspectiva extra que vaya más allá de la sana crítica? No, a ver, la perspectiva de género, digamos, es un prisma de análisis en la medida en que se den las condiciones para que ese prisma realmente te permita ver desigualdades, desequilibrios o carencias en los sujetos que están involucrados, pero no es una aplicación automática. No, es solamente un prisma de visión, no es otra cosa que te permite la aplicación de las garantías donde están faltando.
La pregunta es, volviendo a lo de la teoría del caso y el momento de formulación, cuando, bueno, recién lo escuchaba que decía apenas tomamos contacto con el caso, ponemos los tres estadios para formar la teoría del caso. La consulta es, porque no siempre agarramos los casos desde un primer momento, de génesis, y quizás ustedes reemplazamos a algún colega o algo que ya había formulado la teoría del caso, y la pregunta es si conviene frenar la pelota, pensarlo nuevo y ver si podemos generar una nueva teoría del caso, o si estamos de acuerdo, o seguir con lo que planteó el colega previo en caso de que sea correcto. Y si el colega te lo hizo declarar, se te va a complicar. Pero si no te lo hizo declarar y tenés un margen. Tenés un margen. A mí me ha pasado, ¿viste? De que declaran una cosa y bueno. Pero no, a ver, en realidad la teoría del caso vos la podés ir modificando y reestructurando en la medida que tenés los elementos. Lo que determina no es tu voluntad, sino los elementos que tenés. Bueno, ¿nadie más? Bueno, te aplaudimos de nuevo. No, no, Ah, no. sí.